Hola, mi nombre es Noah. Tengo 29 años. Hasta hace 2 meses yo era solo el chico que repartía la compra en las casas de lujo en las colinas. Entonces, una noche de otoño, estaba de pie en un umbral de cristal, la lluvia me caía a cántaros por la espalda, cuando esta mujer casada miró la tormenta detrás de mí y susurró: Puedes quedarte esta noche. Es peligroso ahí fuera. El aire cálido del interior traía el olor a limpiador de limón y algo más, algo que olía a esa seguridad que nunca supe que me faltaba. 6 semanas después, a las 2:07 de la madrugada, ella pediría los mismos 3 artículos que lo iniciaron todo: té verde, 2 limones y cerillas. Pero esa primera noche, cuando la luz se fue y nos sentamos uno frente al otro a la luz de las velas, dijo algo que todavía me quita el sueño. He estado escribiendo cartas a nadie sobre una soledad que no sé nombrar. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 29 años y repartía la compra bajo una lluvia que convertía las carreteras en ríos. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida. El agua caía a cántaros como si el cielo se hubiera abierto en canal. Mi teléfono vibraba con alertas sobre cierres de puentes e inundaciones repentinas. Tom, mi coordinador de rutas, seguía enviando actualizaciones. Id con cuidado. Terminad lo que podáis. Volved a casa. Debería haberme dado la vuelta. Pero Elena Whitmore había pedido el reparto habitual de los martes en el número 47 de Hillcrest Court, y yo necesitaba cada encargo que pudiera conseguir. La medicación de mamá no se abarataba, y el pago de la furgoneta vencía el jueves. Así que subí a las colinas donde vivía la gente rica. La calle sin salida se alzaba sobre el arroyo como si observara el agua subir. Grandes casas con céspedes perfectos y portones que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. La casa de Elena era toda de cristal y piedra, líneas modernas que te hacían sentir pequeño solo con mirarlas. Aparqué lo más cerca que pude, doblé las bolsas de la compra y corrí hacia la puerta. El porche cubierto me salvó de lo peor, pero ya estaba calado hasta los huesos. Mi chaqueta goteaba sin cesar sobre la piedra. Pulsé el timbre y esperé, viendo la lluvia caer de lado. La puerta se abrió y allí estaba ella. Elena Whitmore tenía 44 años y una belleza que te hacía olvidar respirar por un segundo. No belleza de revista, belleza real, de esa que vivía en sus ojos y en la forma cuidadosa en que se presentaba. El pelo oscuro recogido, un jersey suave, los pies descalzos. Siempre parecía estar escuchando algo que los demás no podíamos oír. Noah, dijo ella, haciéndose a un lado. Estás empapado. El aire cálido del interior traía el olor a limpiador de limón y algo más, algo que olía a seguridad. Perdón por el agua, dije, intentando no mojar su umbral. Aquí está el pedido del martes. Ella extendió la mano para coger las bolsas y nuestros dedos se rozaron por medio segundo. Sus manos eran cálidas y suaves, las mías, frías y ásperas de cargar cajas todo el día. El arroyo está creciendo rápido, dijo ella, mirando más allá de mí hacia la carretera. Vi la alerta sobre el puente, asentí. Tom dice que no cojamos los desvíos. Demasiado arriesgado. Detrás de ella apareció un Golden Retriever, Marlowe, un perro viejo con ojos amables y una cola que se movía como si siempre estuviera feliz de ver a quien apareciera. Empujó su nariz hacia mi mano. Hola, chico, susurré, dejándole olfatear mis nudillos. Elena estaba revisando su teléfono, frunciendo el ceño al radar. Manchas rojas y naranjas cubrían la mitad de la provincia. Más venían del oeste. Me miró, realmente miró, como si estuviera viendo algo que no había notado antes. Puedes quedarte esta noche, dijo en voz baja. ¿Es peligroso ahí fuera? Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas, sacudiendo las ventanas. La lluvia se volvió más fuerte.
golpeando el cristal como si tuviera algo urgente que decir. Me quedé allí un largo momento, el agua aún goteando de mi chaqueta. Las cosas no eran así. Repartía la compra, daba las gracias, me iba. Pero la tormenta empeoraba y el puente probablemente ya estaba bajo el agua. Yo... empecé. Solo hasta mañana, dijo. Cuando las alertas cambien. Un rayo iluminó el cielo detrás de mí. Elena se hizo a un lado, y me encontré entrando en su casa por primera vez. La puerta se cerró con un clic a mi espalda, sellando la tormenta. El interior de la casa de Elena era exactamente lo que esperarías y nada como lo había imaginado. Cocina abierta con una isla alargada, techos altos, todo limpio y perfecto, pero de alguna manera también vacío, como una foto de revista de la que la gente acababa de salir. Dejé las bolsas de la compra en la encimera, con cuidado de no mojar la piedra. Perdón por el desorden, dije, refiriéndome a mi ropa mojada y mis zapatos embarrados. No te preocupes. Elena se movió a mi alrededor para desempacar las bolsas. Leche, pan, pasta, el tipo de té elegante que venía en latas. Iré a buscar una toalla. Mi teléfono vibró, luego el suyo. La cámara del portón había activado una alerta. Alguien estaba llamando. El rostro de Elena se quedó inmóvil cuando vio el nombre en la pantalla. Greg. Mi marido, dijo como si necesitara explicar. Está en Madrid por trabajo, respondió la videollamada, girando el teléfono para que yo quedara mayormente fuera de encuadre. Hola. La voz de Greg llegó, metálica y lejana. ¿Todo bien? Me llegó una alerta de la cámara del portón. Elena me miró de reojo, algo rápido y cauteloso cruzando su rostro. Hay un operario aquí, dijo con suavidad, revisando el cuadro eléctrico antes de que se vaya la luz. Miré a mi alrededor, confundido por un segundo, hasta que Elena asintió hacia una pequeña caja de herramientas en la encimera. La cogí, levantándola para que Greg pudiera verla en el encuadre. Buena idea, dijo él. Esta tormenta pinta complicada. Estoy atascado aquí hasta el jueves al menos. La reunión se ha alargado. Estaré bien, dijo Elena. Marlowe está aquí, y la señora Patel tiene su generador en marcha si necesitamos algo. Bien, no corras riesgos. Y oye, Greg hizo una pausa. Vi en el chat de la comunidad de vecinos que alguien había reportado una furgoneta de reparto en el portón. Solo asegúrate de que sean gente de fiar, ¿vale? Claro, dijo Elena. Siempre lo compruebo. La luz parpadeó. Una vez, dos veces. Parece que será mejor que te deje ir, dijo Greg. Es hora de probar el generador. Te quiero. Yo también te quiero. La llamada terminó. Elena dejó su teléfono y lo miró fijamente un largo momento. Volví a colocar la caja de herramientas donde la había encontrado. Ninguno de los dos dijo nada sobre la mentira, sobre lo fácil que había sido o lo naturalmente que yo le había seguido el juego. Fuera, la lluvia seguía cayendo. Elena calentó sopa de lata mientras yo me sentaba en el extremo de la isla de la cocina. La tetera silbaba en la cocina. Marlowe se acurrucó junto a mi silla, su peso cálido contra mi pierna. No hablamos mucho, solo cosas pequeñas, cómo el arroyo siempre se desbordaba primero, cómo el puente probablemente permanecería cerrado hasta la mañana, como su vecina, la señora Patel, era de esas personas que tenían 3 generadores y suficientes productos enlatados para sobrevivir al apocalipsis. Es bueno tenerla cerca, dijo Elena, sirviendo la sopa en los cuencos. Vigila todo. La del comité de vecinos, miembro de la junta, pero tiene buenas intenciones. Elena me tendió una cuchara, y nuestros dedos se rozaron de nuevo. Ninguno de los dos se separó de inmediato. Simplemente le gusta saber quién entra y sale. Pensé en el comentario de Greg, en que alguien había reportado mi furgoneta. ¿Debería moverla? Pregunté. Si está causando problemas. No. Elena se sentó frente a mí.
Estás aquí por la tormenta. Eso es todo. Pero la forma en que lo dijo me hizo pensar que había algo más, algo que ella aún no estaba lista para nombrar. Comimos en cómodo silencio. La sopa estaba buena, sencilla y cálida y exactamente lo que la noche necesitaba. La cola de Marlowe golpeaba ocasionalmente el suelo, la lluvia tamborileaba constante en el tejado. Entonces se fue la luz. Las luces se apagaron de golpe. El frigorífico dejó de zumbar. El silbido de la tetera se desvaneció hasta desaparecer. Nos sentamos en la oscuridad repentina, escuchando el silencio donde antes había electricidad. Bueno, dijo Elena, pues ya está. Elena encontró linternas en un cajón. Buenas, no de las baratas que te fallan. Cuando más las necesitas. Me entregó una, y el haz tembló ligeramente contra el frigorífico de acero. Déjame revisar el cuadro eléctrico, dije. El garaje está por ahí. Señaló hacia una puerta junto a la cocina. El garaje olía a cera de coche y a gasolina de cortacésped, limpio, organizado, herramientas colgadas en hileras perfectas. El cuadro eléctrico fue fácil de encontrar, pero accionar los interruptores no sirvió de nada. El apagón era más general que solo su casa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tom. Puente cerrado. No intentéis desvíos. El arroyo desbordado sobre la carretera. Le mostré a Elena el mensaje cuando volví adentro. Parece que estás atrapada conmigo, dije. Ella encendía velas ahora, moviéndose por la cocina con soltura habitual. La luz cálida lo hacía todo más suave, menos perfecto, más real. Hay una habitación de invitados arriba, dijo, o el sofá es cómodo si lo prefieres. El sofá está bien. No iba a molestar más de lo que ya lo hacía. Me iré a primera hora de la mañana. Elena asintió, pero algo en su expresión sugería que aún no estaba del todo lista para la mañana. Revisamos la casa juntos. Nos aseguramos de que las ventanas estuvieran cerradas. Encontramos mantas extras. Ella me ofreció una toalla seca y una sudadera vieja que olía a suavizante y a algo más. Algo que podría haber sido ella. Es de mi marido, dijo, viéndome dudar, pero tiene docenas. La sudadera era suave y cara, el tipo de cosa que yo nunca me compraría. Me cambié en el aseo de invitados, colgando mi camisa mojada sobre la barra de las toallas. Cuando salí, Elena estaba de pie junto al gran ventanal mirando la tormenta. El cristal reflejaba nuestra cocina iluminada por velas, dos personas que no deberían haber estado en la misma habitación, aprendiendo cómo éramos el uno para el otro en la penumbra. Al otro lado de la calle, una silueta se movió por la ventana de la señora Patel. Entonces el generador zumbó más fuerte y su casa resplandecía con luz artificial. Dormirá mejor con eso en marcha, dijo Elena. ¿Y tú? Pregunté. ¿Duermes mejor cuando hay silencio? Entonces se giró para mirarme, realmente mirar, como si estuviera intentando decidir algo. No duermo mucho de todos modos, dijo finalmente. Semanas largas. Greg viaja mucho. Había algo en su voz, no una queja exactamente, solo el reconocimiento de una verdad que habitaba en los espacios entre palabras. La lluvia se intensificó, golpeando más fuerte el tejado. Un rayo parpadeó, y el trueno siguió de cerca. Nos quedamos allí escuchando, conscientes el uno del otro de una manera que se sentía peligrosa y necesaria a la vez. Más tarde, con las velas consumiéndose, Elena sacó una lata vieja. Té, dijo, dejándola en la encimera. Si quieres. Pero había otra lata al lado, más pequeña, más vieja. ¿Qué es esa? Cartas. ¿Cartas? Cosas que escribo cuando no puedo dormir, cuando la casa se queda demasiado tranquila. Tocó el borde de la lata pero no la abrió. Nunca las envió. Solo pensamientos que necesitan un lugar a donde ir. Eso lo entendí. La necesidad de poner palabras en algún lugar cuando se hacían demasiado pesadas para llevarlas solo.
¿A quién? Pregunté. A nadie, dijo. A todo el mundo, a mí misma, en su mayoría. La tetera silbó de nuevo. Ella la había rellenado y la había puesto en la cocina de gas. El sonido rompió el silencio como una suave alarma. Elena preparó té en 2 tazas. Té de verdad, no bolsitas, del tipo que requería infusión y paciencia. Se movía con gracia cuidadosa, como alguien que había aprendido a convertir cosas ordinarias en rituales. ¿Limón? Preguntó. Por favor, cortó rodajas frescas, y el aroma cítrico se mezcló con la cera de las velas y el aire de la tormenta que entraba por las rendijas. El olor de una noche que te acompañaría mucho después de que terminara. Nos sentamos de nuevo en la isla, el té cálido entre nuestras manos. Marlowe había encontrado su camino a mi lado de la cocina, su cabeza descansando contra mi muslo. «Le gustas», dijo Elena. «A los perros les suelo gustar. Son buenos jueces, mejores que las personas a veces». Un rayo brilló de nuevo, más cerca ahora. En la breve luz blanca, vi claramente el rostro de Elena, la forma cuidadosa en que se presentaba, la soledad que intentaba mantener oculta. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Por qué haces este trabajo? Entregas, me refiero. Pensé en cómo responder a eso, las razones reales y las seguras. Horario flexible, dije. Bueno para cuidar de mi madre. Ella necesita ayuda con algunas cosas. Elena asintió como si entendiera que ayuda significaba más de lo que yo estaba diciendo. Eso es bueno por tu parte. Ella hizo lo mismo por mí cuando lo necesité. Bebimos nuestro té en cómodo silencio. La tormenta rugía fuera, pero dentro se sentía aparte, protegido, como si hubiéramos encontrado un remanso de calma en medio de todo el caos. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Qué haces cuando no estás gestionando casas? Elena sonrió, una sonrisa pequeña y real. Solía enseñar, primaria, antes de que la carrera de Greg despegara y nos mudáramos aquí. ¿Lo echas de menos? Cada día. La honestidad en su voz nos sorprendió a ambos, como si no hubiera querido decir algo tan cierto. Mi teléfono vibró, el de Elena también. Las alertas de tormenta se actualizaban, empeorando en lugar de mejorar. Parece que será una noche larga, dijo ella. Eso parece. Pero ninguno de los dos se movió para terminar la conversación. Alrededor de la medianoche, Elena me mostró dónde estaba todo. Mantas extras en el armario del pasillo, el baño al final del pasillo, toallas de invitados si las necesitaba. Probablemente estaré despierta un buen rato, dijo. No duermo bien durante las tormentas. ¿Los truenos? El silencio entre los truenos. Sabía a lo que se refería. A veces, el silencio era más ruidoso que el ruido. El sofá era más cómodo de lo que esperaba. De cuero, pero del bueno, de esos que se vuelven más suaves con la edad. Elena había dejado cojines y un edredón grueso que olía ligeramente a lavanda. Marlowe se acurrucó en el suelo junto a mí, su respiración constante y tranquila. Me tumbé en la oscuridad escuchando la casa. La lluvia en el tejado, el viento en los aleros, Elena moviéndose arriba, sus pasos suaves pero inquietos. En algún momento, la oí bajar de nuevo. Vi el cálido resplandor de una sola vela moviéndose por la cocina. Estaba en silencio, intentando no despertarme. Cerré los ojos y fingí dormir, pero era consciente de su presencia de maneras que me oprimían el pecho. El suave susurro de sus movimientos, la forma cuidadosa en que abría y cerraba las puertas de los armarios. El aroma a limpiador de limón flotó. Estaba limpiando algo que probablemente no necesitaba limpieza. Después de un rato, la vela se apagó. Sus pasos regresaron arriba. Una puerta se cerró suavemente, pero me quedé despierto, mirando al techo, pensando en la forma en que había cortado esas rodajas de limón, la gracia cuidadosa de sus manos,
la soledad que había reconocido porque también vivía en mí. Fuera, la tormenta seguía rugiendo. Me desperté antes del amanecer con el sonido de la lluvia amainando a una llovizna constante. Mi teléfono mostraba las 5:47 de la madrugada y decenas de mensajes de Tom. Actualizaciones sobre el estado de las carreteras, inspecciones de puentes programadas para las 7 de la mañana, desvíos abriéndose a medida que las aguas de la inundación retrocedían, despejado para circular a las 8. Avisa cuando estés en marcha. Me senté con cuidado, sin querer despertar a Marlowe, pero el perro ya estaba alerta, la cola moviéndose suavemente. La casa estaba en silencio. Ningún ruido de arriba. Doblé la manta y coloqué los cojines. Dejé todo exactamente como lo había encontrado. Elena había sido lo suficientemente amable como para cobijar a un extraño. Lo mínimo que podía hacer era no dejar desorden. En el aseo de invitados me volví a poner mi propia camisa. Estaba húmeda pero utilizable. Dejé la sudadera prestada doblada en la encimera. Cuando salí, Elena estaba en la cocina. Estaba vestida para el día, vaqueros, un jersey suave, el pelo recogido, como si llevara despierta desde hacía un rato. El café se hacía en la cocina de gas, llenando el espacio con un aroma rico y cálido. Buenos días, dijo. ¿Café? Eso estaría genial. Sirvió 2 tazas, sin nata, pero tenía azúcar en un pequeño cuenco de cerámica. Azúcar de verdad, no sobrecitos. ¿Carreteras despejándose? Preguntó. Tom dice que para las 8. Le mostré los mensajes. Inspección del puente a las 7. Elena asintió, sorbiendo su café. Bien, pero algo en su voz sugería que el bien era complicado. Nos quedamos en la isla, bebiendo café a la luz grisácea de la mañana. La tormenta había pasado, dejándolo todo lavado y limpio. El agua seguía goteando de los aleros, pero el tamborileo urgente había cesado. Gracias, dije, por anoche, por... ¿Por qué? Por dejarme quedar. El té. Todo. Elena me miró por encima del borde de su taza de café. Gracias por arreglar mi cuadro eléctrico. Me tomó un segundo recordar la mentira que le había dicho a Greg, la forma en que yo le había seguido el juego sin pensarlo. Cierto, dije. El cuadro. Ninguno de los dos mencionó que yo nunca había tocado el cuadro eléctrico, que la luz había vuelto por sí sola alrededor de las 3 de la madrugada, que ambos habíamos oído el frigorífico volver a zumbar y fingido que seguíamos dormidos. Mi teléfono vibró. Tom, inspección del puente terminada. Puedes salir. Es mi señal, dije dejando la taza de café vacía. Elena me acompañó a la puerta. Marlowe la siguió, moviendo la cola como si pensara que todo era una gran aventura. El aire de la mañana era fresco y limpio. La calle brillaba con charcos que reflejaban el cielo que se despejaba. La casa de la señora Patel mostraba señales de vida, luces en la cocina, el generador en silencio ahora que había vuelto la luz. Mi furgoneta estaba exactamente donde la había dejado, luciendo como si hubiera sobrevivido al apocalipsis. Conduce con cuidado, dijo Elena. Siempre lo hago. Estaba a mitad de camino de la furgoneta cuando me llamó por mi nombre. ¿Noah? Me giré. Ella estaba de pie en el umbral, enmarcada por la cálida luz del interior. Si alguna vez estás por el barrio, empezó, luego se detuvo. Quiero decir, para entregas regulares, martes y viernes, dije, normalmente sobre las 4. Ella asintió. Es bueno saberlo. Entré en la furgoneta y arranqué el motor. Elena seguía de pie en el umbral cuando me marché, Marlowe a su lado, ambos observándome partir. Por el retrovisor, la vi cerrar la puerta. Vi cómo la luz del porche se apagaba, pero mantuve la imagen de ella allí de pie, enmarcada por la calidez y la seguridad, mucho después de que girara hacia la carretera principal y regresara al mundo real. Los días siguientes transcurrieron en una rutina normal.
repartos, el café de gasolinera, el flujo interminable de optimizaciones de ruta de Tom, las llamadas de control 2 veces por semana de mi madre, asegurándose de que comía lo suficiente y dormía. Pero la rutina se sentía diferente ahora, como si estuviera siguiendo los pasos de una vida que ya no me encajaba del todo. Me encontraba pensando en la isla de la cocina de Elena, en cómo la luz de las velas había suavizado y calentado todo, en la gracia cuidadosa de sus movimientos, en la soledad que había reconocido porque también vivía en mí. Ellie, jueves por la tarde, estaba reponiendo el inventario cuando Tom me llamó aparte. Ese recorrido de la tormenta que hiciste el martes, dijo, ¿todo fue bien? Bien. ¿Por qué? Recibí una llamada de alguien de ese barrio, una queja sobre una furgoneta aparcada toda la noche. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de queja? Nada específico. Solo alguien haciendo preguntas. Querían saber si teníamos conductores trabajando turnos de noche. Tom me estudió el rostro. Les dije que no, pero que los recorridos por tormenta a veces tardan más de lo habitual. ¿Dijeron quién llamó? No, pero me dio la impresión de que era alguien oficial, del tipo de la junta de vecinos. Tom se encogió de hombros. Probablemente nada. A la gente rica simplemente le gusta mantener las cosas bajo control. Asentí, pero el pecho se me oprimió. La señora Patel. Tenía que ser ella. Elena había mencionado que le gustaba saber quién entraba y salía. En fin, continuó Tom, solo mantente al margen de problemas por un tiempo. Una queja no importa, pero si se convierte en un patrón, no lo hará, dije. Pero esa tarde, al pasar el desvío que llevaba al barrio de Elena, sentí el peso de miradas invisibles, gente observando, llevando la cuenta, asegurándose de que los extraños conocieran su sitio. Llegó el viernes, el día de entrega habitual de Elena. Cargué su pedido habitual en la furgoneta y conduje por la ruta familiar hacia las colinas. Pero esta vez todo se sentía diferente. Los céspedes perfectos parecían demasiado perfectos. Las cámaras de seguridad se sentían más obvias. Todo el barrio tenía un aire de cautelosa vigilancia que no había percibido la primera vez. La señora Patel estaba en su jardín delantero, podando rosas con precisión quirúrgica. Levantó la vista cuando mi furgoneta pasó, me vio girar hacia la entrada de Elena. Elena abrió la puerta con vaqueros y una camisa azul pálido, el pelo suelto esta vez, enmarcando su rostro en suaves ondas. Buenas tardes, dijo, extendiendo la mano para coger las bolsas de la compra. Buenas tardes. Nuestros dedos se rozaron cuando le entregué las bolsas, pero esta vez se sintió diferente, con cuidado, como si ambos fuéramos conscientes de las ventanas observando. ¿Todo bien? Pregunté en voz baja. Elena miró de reojo más allá de mí hacia la casa de la señora Patel. Sí, solo... No terminó la frase, pero lo entendí. La noche de la tormenta había creado algo entre nosotros, algo que se sentía peligroso a la luz del día, con vecinos observando y maridos llamando, y la vida normal presionando por todos los frentes. ¿El reparto del martes fue bien? Preguntó. Una noche larga, pero llegué a casa sano y salvo. Bien. Nos quedamos allí un momento, dos personas diciendo cosas triviales mientras pensamientos extraordinarios bullían bajo la superficie. Bueno, dije finalmente, te veo la semana que viene. Hasta el martes. Volví a la furgoneta, consciente de que la señora Patel seguía observando desde el otro lado de la calle, consciente de que Elena permanecía en su puerta hasta que arranqué, pero esta vez, cuando miré por el retrovisor, la puerta ya estaba cerrada, la luz del porche seguía apagada. Esa noche me senté en mi apartamento pensando en los límites, en la diferencia entre refugio e invitación, en la forma cautelosa en que Elena se había despedido, como si estuviera cerrando una puerta que, para empezar, nunca había estado realmente abierta. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido.
Gracias por la noche del martes. La tormenta fue peor de lo esperado. Conduce con cuidado. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Elena había conseguido mi número de la aplicación de reparto. Eso requirió un esfuerzo deliberado. Eso significaba algo. Escribí y borré una docena de respuestas. Finalmente, me decidí por me alegro de haber podido ayudar. Abrígate. Ella respondió inmediatamente. Tú también. Luego, nada. Ni un seguimiento, ni una explicación. Solo el reconocimiento de que la noche del martes había sucedido y había significado algo para ambos. Guardé su número en mi teléfono, pero no le envié otro mensaje. Algunas conversaciones estaban destinadas a terminar mientras aún se sentían perfectas. Fuera, empezó a llover de nuevo, una llovizna ligera, nada como la tormenta que nos había unido, pero me encontré escuchándola golpear las ventanas, recordando el sonido de los pasos de Elena arriba, la forma meticulosa en que había preparado el té, la soledad que había visto en sus ojos cuando creía que yo no la miraba. Algunas noches cambiaban todo, algunas noches no cambiaban nada. El truco estaba en aprender a vivir en ese espacio intermedio. La queja llegó un miércoles. Tom llamó mientras cargaba la furgoneta para los repartos de la tarde. Su voz tenía ese tono cauto que usaba cuando las cosas estaban a punto de complicarse. Necesito que vengas, dijo. Ahora. 20 minutos después, estaba sentado en su oficina, encima del almacén, viéndole revolver papeles como si buscara la forma correcta de decir algo difícil. Recibimos una queja formal ayer, dijo finalmente, sobre el reparto durante la tormenta a Hillcrest Court. Se me encogió el pecho. ¿Qué tipo de queja? Violación de la política de la empresa. Estancia nocturna en la residencia de un cliente sin autorización. Tom levantó la vista de los papeles. Dice que estuviste aparcado en casa de un cliente desde las 7 p.m. del martes hasta las 8 a.m. del miércoles. El puente estaba inundado. Me dijiste que no intentara desvíos. Sé lo que te dije. Tom se recostó en su silla. La cuestión es, ¿qué pasó después de que llegaste? Pensé en la cocina de Elena, las velas, la forma en que había preparado el té como si fuera un ritual sagrado, la sudadera prestada que olía a seguridad. Entregué la compra, dije. La clienta me ofreció refugio hasta que las carreteras se despejaran. Dormí en su sofá. Me fui a primera hora de la mañana. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Tom me estudió la cara por un largo momento. La queja dice que te vieron entrando y saliendo de la residencia varias veces. Dice que había pruebas de interacción personal prolongada. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Pruebas? Cámaras de seguridad, timbres inteligentes. Estos vecindarios tienen todo conectado. Tom golpeó el formulario de queja. Alguien tomó capturas de pantalla, sellos de tiempo. Hicieron su trabajo de investigación. Pensé en la señora Patel, su meticuloso recorte de rosas, la forma en que me había mirado pasar. ¿Es la señora Patel? Pregunté. La queja es anónima, pero llegó por los canales oficiales, de la Junta de la Comunidad de Vecinos a la central de la empresa. Tom dejó los papeles. Mira, Noah, te creo. La tormenta fue fuerte, el puente estaba cortado, tomaste la decisión correcta, pero la percepción importa. La empresa se pone nerviosa cuando los repartidores empiezan a dormir en casa de los clientes. ¿Y ahora qué pasa? Suspensión pendiente de investigación. 3 días, sin sueldo. Tengo que entrevistar a la clienta, verificar tu versión. La expresión de Tom se suavizó. Si se confirma, estás libre. Si no, no terminó la frase. No hacía falta. Salí de la oficina con 3 días para pensar en lo rápido que un momento de amabilidad podía convertirse en una amenaza. Pasé el jueves en casa
intentando no pensar en Elena respondiendo a las preguntas de Tom, intentando no imaginar a su marido enterándose de la queja, en las conversaciones nocturnas y las sudaderas prestadas y la forma en que ambos habíamos fingido dormir mientras la electricidad volvía a la vida con un zumbido. Mi teléfono permaneció en silencio. El viernes por la mañana, Tom llamó. «Estás libre», dijo. «La clienta confirmó tu versión. Dijo que fuiste profesional en todo momento, te mantuviste en las áreas comunes, te fuiste al amanecer. Un alivio me invadió. ¿Y la queja?» «Retirada. La persona que puso la queja contactó con la oficina ayer. Dijo que había reaccionado de forma exagerada. Malinterpretó la situación». Tom hizo una pausa. Lo curioso, sin embargo, cuando llamé para programar la entrevista con la clienta, ella ya sabía de la queja. Dijo que ella misma se encargaría. Elena. Ella había sabido de la queja y la había hecho desaparecer antes de que pudiera destruir mi trabajo. ¿Cuándo vuelvo al trabajo? El lunes. ¿Pero Noah? La voz de Tom se puso seria. Pasara lo que pasara esa noche. No dejes que vuelva a ocurrir. Algunos riesgos no merecen la pena. El lunes llegó con una nueva asignación de ruta. Tom había reorganizado mis entregas, alejándome de las colinas y llevándome a las urbanizaciones del este. Barrios más seguros, clientes menos complicados. No me quejé. No pregunté por las entregas habituales de Elena, pero pensé en ella. Me pregunté si ella había pedido un repartidor diferente o si Tom había tomado la decisión por su cuenta. Me pregunté si echaba de menos la rutina familiar de los martes y viernes por la tarde. Me pregunté si pensaba en las noches de tormenta y en el tiempo prestado. Pasaron 2 semanas, repartos normales a gente normal que recibía su compra, daba las gracias y cerraba sus puertas sin ofrecer refugio de nada en absoluto. Me dije a mí mismo que era mejor así, más simple, más seguro. Me decía muchas cosas a mí mismo. La segunda tormenta llegó un sábado por la noche de octubre. Estaba terminando mi último reparto de la semana cuando las alertas comenzaron a inundarlo todo. Alertas de inundaciones repentinas, cortes de puentes, los mismos patrones de radar rojos y naranjas que nos habían unido a Elena y a mí hacía 6 semanas. Pero esta vez estaba en el lado sur de la ciudad, lejos de las colinas. Esta vez seguí el protocolo. Terminé mis entregas y me fui directo a casa mientras las carreteras aún eran transitables, seguro, inteligente, profesional. Me senté en mi apartamento escuchando la lluvia golpear los cristales, pensando en la luz de las velas y el té y la forma meticulosa en que Elena había hecho que los momentos ordinarios se sintieran como gracia. Mi teléfono vibró con actualizaciones de ruta de Tom, alertas meteorológicas de la ciudad, mi madre, llamando desde su piso al otro lado de la ciudad. A la 1:54 am, todavía estaba despierto, viendo los relámpagos parpadear a través de las persianas, cuando la aplicación de reparto emitió un pitido con un nuevo pedido. Té verde, 2 limones, una caja de cerillas, recogida en un supermercado 24 horas, entrega en 47 Hillcrest Court, tarifa dinámica, doble pago por repartos nocturnos durante la tormenta. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo. Los artículos exactos de nuestra noche de tormenta, la dirección exacta donde se suponía que ya no debía entregar. Pedido a las 2:07 am por alguien que sabía exactamente lo que esas tres cosas significarían para un repartidor que había pasado 6 semanas intentando olvidar el sabor del té nocturno y el sonido de la lluvia en el cristal. La aplicación asignó automáticamente el reparto antes de que pudiera rechazarlo. Al sistema de Tom no le importaban las historias complicadas ni los límites tácitos. Solo veía a un repartidor dispuesto a trabajar en noches de tormenta y a un cliente pagando el doble por recibir té en medio de una inundación. Mi dedo se detuvo sobre el botón de rechazar, pero Elena no habría pedido esos artículos específicos a menos que los quisiera como un mensaje, a menos que necesitara que entendiera algo que no podía decirse a la luz del día con los vecinos mirando.
Acepté el reparto. El supermercado estaba abierto las Tausimstinion 24 horas, pero casi vacío. Solo yo y el dependiente nocturno y el zumbido fluorescente de las luces de emergencia. El té estaba exactamente donde Elena solía encontrarlo, del bueno, el que viene en latas. Los limones eran perfectos, pesados y brillantes. Las cerillas eran de madera, de las que se usan para encender velas durante los cortes de luz. Pagué con la tarjeta de la empresa y conduje hacia las colinas por calles que brillaban con la lluvia recién caída. El puente seguía abierto, pero podía oír el arroyo rugiendo debajo, enfadado e hinchado. Una hora más y la carretera volvería a ser intransitable. El vecindario de Elena estaba oscuro, salvo por algunas luces de porche dispersas y el brillo azul de las cámaras de seguridad. La casa de la señora Patel no mostraba signos de vida, sin generador, sin siluetas observando. Aparqué en la entrada de Elena y me senté un momento, con el motor en marcha, los limpiaparabrisas luchando contra la llovizna. La luz de su porche estaba encendida, no brillante, pero constante, como una señal destinada a alguien que supiera leerla. Cogí la pequeña bolsa y caminé hasta la puerta. Antes de que pudiera llamar, se abrió. Elena estaba en el umbral, vestía vaqueros y un cardigan grande que le quedaba holgado. Con el pelo suelto, sin maquillar, se veía más joven de alguna manera, más real. Hola, dijo en voz baja. Hola. Nos miramos a través del espacio entre el interior y el exterior, entre la seguridad y la tormenta, entre los límites cuidadosos que habíamos construido y la gravedad que seguía atrayéndonos el uno al otro. No sabía de qué otra forma decir que me acordaba, dijo ella. Esto es suficiente. Marlowe apareció a su lado, moviendo la cola, empujando su nariz hacia mi mano. Algunas cosas no cambiaban. Los perros seguían amando sin juzgar. La lluvia seguía cayendo. Los corazones seguían latiendo más rápido cuando reconocían algo que habían estado echando de menos. Elena se hizo a un lado, pero no mucho, no una invitación a entrar exactamente, más bien un reconocimiento de que algunas conversaciones requerían un umbral para tener lugar. ¿Las carreteras están bien?, preguntó. Por ahora, el puente sigue abierto. ¿Y tu trabajo? Después de la... La queja fue retirada. Volví al trabajo. Le entregué la bolsa. Gracias por eso. Nuestros dedos se encontraron alrededor de las asas de papel. Ninguno de los dos soltó de inmediato. No quería que te redujeran a un titular, dijo ella. Algunas historias merecen quedarse en privado. La lluvia arreció, golpeando más fuerte en el tejado del porche. Elena miró hacia la calle, pero las ventanas de la señora Patel permanecieron oscuras. ¿Cuánto falta para que se inunden las carreteras?, preguntó. 1 hora, quizás 2. ¿Y tienes otras entregas? No, esta era la última. Nos quedamos allí en el espacio entre la pregunta y la respuesta, entre lo que era seguro y lo que era necesario. Me quedé con la sudadera, dijo de repente. La que me prestaste. La lavé y la doblé, y pensé en dejarla en el porche para tu siguiente entrega. Pero luego tu ruta cambió. No tenías que... La tengo dentro, en una bolsa junto a la puerta. Me miró. Podría ir a buscarla. No se trataba realmente de la sudadera. Ambos lo sabíamos. Si quieres, dije. Elena desapareció un momento, dejándome solo con Marlowe y el sonido de la lluvia en las hojas. Cuando regresó, llevaba una bolsa de papel craft, bien doblada por la parte superior. Gracias, dije, tomándola. Ahora huele a sol y a suavizante. Nada que ver con... como la noche de tormenta. Sí, nos miramos en la penumbra, recordando cosas que nunca habíamos nombrado realmente. La forma meticulosa en que había cortado los limones, el calor prestado de la ropa seca, la soledad que se había sentido menos aguda cuando se compartía. Ahora Greg está más en casa, dijo en voz baja.
trabajando desde la oficina de arriba, llamadas de conferencia, videoreuniones. Eso está bien, lo está, pero su voz sugería que, bien, seguía siendo complicado. A veces pregunta por los horarios de entrega. Se pregunta por qué cambió el repartidor habitual. ¿Qué le dices? Que pedía a alguien diferente. Dije que el repartidor anterior fue poco profesional. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Elena protegiéndome al fingir que yo había sido exactamente lo que tan duramente había intentado no ser. Un trueno retumbó en lo alto, aún distante pero acercándose. Deberías irte, dijo, antes de que el puente... Sí, pero ninguno de los dos se movió. Elena, sí, si alguna vez necesitas, empecé, y luego me detuve. ¿Qué estaba ofreciendo? ¿Arriesgar mi trabajo de nuevo? ¿Complicar aún más su matrimonio? ¿Fingir que éramos solo vecinos en lugar de dos personas que habían encontrado algo raro y peligroso en el espacio entre los relámpagos? Si las alertas vuelven a ser así, dijo, entendiendo lo que yo no podía terminar, pide las mismas tres cosas, sabré que eres tú. Solo haré eso si la carretera no es segura. Ella sonrió entonces, una sonrisa pequeña y real. Lo sé. Marlowe se acomodó en el umbral entre nosotros, reclamando el espacio donde el interior se encontraba con el exterior. La mano de Elena encontró su cabeza, sus dedos suaves en el pelaje dorado. Alargué la mano, casi sin pensarlo, y le toqué la muñeca, solo por un segundo, justo el tiempo suficiente para sentir su pulso, rápido y cálido. Ella no se apartó. Conduce con cuidado, susurró. Siempre lo hago. Volver a la furgoneta se sintió como alejarse de algo que no podía nombrar. La bolsa de papel Kraft con la sudadera se sentía ligera en mi mano, pero llevaba el peso de todo lo que no decíamos. La puse en el asiento del pasajero y arranqué el motor. Por el retrovisor, Elena seguía de pie en el umbral. Seguía observando. La luz del porche se atenuó mientras arrancaba. No se apagó, exactamente, solo más baja, como una señal que significaba hasta la próxima. Conduje a casa por calles vacías, pensando en límites y misericordia y en cómo algunas personas podían cambiar tu vida simplemente ofreciéndote en medio de una tormenta. La semana siguiente trajo cielos despejados y rutinas normales, entregas a familias de urbanizaciones que necesitaban leche y pan y no ofrecían nada más complicado que el cambio justo y educados agradecimientos. Ahora, trabajaba en turnos más tempranos. Tom había ajustado mi horario para ayudar con las citas médicas de mi madre, y el nuevo horario me mantenía alejado de los repartos nocturnos, lejos de las posibilidades de tormenta y las tentaciones de la noche, seguro, profesional, exactamente lo que me había dicho a mí mismo que quería. La bolsa de papel Kraft permanecía en el mostrador de mi cocina, sin abrir. Algunos regalos estaban destinados a ser recibidos más que examinados. Algunos recuerdos eran demasiado preciosos para desenvolver. El jueves por la tarde, mi madre llamó mientras yo reponía existencias. Suenas diferente, dijo después de que hablamos sobre su horario de medicación y las necesidades de la compra para la próxima semana. ¿Diferente cómo? Más callado, como si estuvieras pensando en algo que no puedes resolver. Mi madre siempre había sido buena leyendo entre líneas. 29 años de práctica la habían convertido en una experta en las cosas que no decía. Cosas del trabajo, dije. Las cosas del trabajo no suelen hacerte sonar como si llevaras algo pesado. Pensé en la gracia meticulosa de Elena, la forma en que la luz de las velas había suavizado todo, la soledad que había reconocido porque también vivía en mí. Hay una clienta, dije finalmente. Ah, la voz de mi madre se endulzó con comprensión. ¿De las que te hacen olvidar ser profesional? Algo así. ¿Está casada? Mucho. ¿Y estás siendo sensato al respecto? Estoy intentándolo. Mi madre permaneció en silencio un momento. Ser sensato no siempre es lo mismo que tener razón, dijo finalmente.
pero suele ser más seguro. Sí, solo ten cuidado, hijo. Algunas situaciones no tienen buenos finales, pero esa noche, mirando la bolsa de papel craft en mi mostrador, me pregunté si los buenos finales eran siempre el objetivo. Quizás algunas conexiones estaban destinadas a existir en los márgenes. Quizás la clemencia era saber cuándo dejar que algo hermoso permaneciera inacabado. Octubre se convirtió en noviembre. El tiempo se volvió frío pero permaneció despejado, sin alertas de inundaciones, sin cortes de puentes, sin pedidos a las 2 a.m. de té y limones y cerillas. Desarrollé nuevas rutinas, turnos más tempranos, rutas diferentes, cafeterías que no me recordaban a sudaderas prestadas y la luz de la tormenta. Pero a veces, al pasar por el desvío que llevaba al vecindario de Elena, aminoraba la marcha lo suficiente como para recordar lo que se sentía ser necesitado por alguien que entendía el peso de las decisiones cuidadosas. Algunas noches, cuando el viento arreciaba y la lluvia golpeaba mis ventanas, me encontraba escuchando sonidos que no estaban allí: pasos arriba, silbidos de la tetera, el suave tintineo de la placa del perro en pasillos silenciosos. Mantuve el número de Elena guardado en mi teléfono, pero nunca lo usé. Algunas conexiones estaban destinadas a existir en la memoria en lugar de en una conversación continua. La bolsa de papel craft permaneció en mi mostrador, sin abrir. Noviembre se convirtió en diciembre. Las fiestas trajeron pedidos urgentes y horarios extendidos, familias que necesitaban ingredientes de última hora para las cenas de celebración, personas mayores que querían que les entregaran leche y pan para no tener que sortear aceras heladas. Buen trabajo, trabajo necesario, del tipo que te recordaba por qué repartir la compra importaba más allá de simplemente ganar un sueldo. Pero a veces, revisando listas de pedidos, veía té y limones y me preguntaba si Elena aún hacía rituales nocturnos con ingredientes ordinarios, si aún escribía cartas a nadie y las guardaba en latas viejas, si aún se paraba junto a las ventanas durante las tormentas, escuchando el silencio entre los truenos. La semana de Navidad trajo la primera nevada de verdad, grandes y suaves copos que hacían que el mundo pareciera delicado y nuevo. Trabajé jornadas largas, ayudando a familias que habían olvidado los arándanos rojos o necesitaban mantequilla extra para hornear en las fiestas. Tom había empezado a hablar de ascenderme a coordinador de reparto, más responsabilidad, mejor sueldo, horario regular que me permitiría cuidar mejor de mi madre a medida que envejeciera. Todo iba en la dirección correcta, todo se sentía como conformarse con lo seguro cuando lo que realmente quería era peligroso. La Nochevieja. Estaba terminando mi último reparto del año cuando las alertas de tormenta volvieron a sonar. Diferente a octubre, esta vez era nieve mezclada con lluvia helada. El tipo de clima que hacía las carreteras intransitables no por inundaciones, sino por el hielo que convertía las autovías en pistas de patinaje. Había aprendido a ser más inteligente en las noches de tormenta. Terminé mis repartos temprano. Me fui a casa antes de que las condiciones se volvieran peligrosas, pero a las 11:47 p.m., sentado en mi apartamento viendo la nieve caer más allá de las farolas, la aplicación de reparto emitió un pitido. Té verde, 2 limones, una caja de cerillas, 47 Hillcrest Court, tarifa dinámica de Nochevieja, triple pago. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Elena, pidiendo nuestro ritual de la noche de tormenta mientras la ciudad se paralizaba por el hielo y la nieve. Esta vez no dudé. Cogí las llaves y conduje por calles vacías hacia las colinas, los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia helada que quería convertirlo todo en algo cristalino y traicionero. El supermercado estaba abierto, pero casi abandonado. El mismo dependiente nocturno, el mismo zumbido fluorescente, el mismo té y limones y cerillas de madera
que significaban más que la suma de sus partes de supermercado. El vecindario de Elena se veía diferente bajo la nieve, más suave, como si alguien hubiera cubierto todo con una gasa blanca para hacerlo más onírico. La luz de su porche estaba encendida, constante y cálida contra la oscuridad invernal. Aparqué y subí con cuidado por la entrada helada, consciente de que una caída arruinaría cualquier gracia que este momento pudiera tener. La puerta se abrió antes de que llegara a ella. Elena estaba de pie, a contraluz de una luz interior dorada, vestía vaqueros oscuros y un suéter color crema que la hacía parecer sacada de un poema invernal. Su pelo estaba más largo ahora, le rozaba los hombros. «Hola», dijo. «Hola, no estaba segura de que vinieras. Con el hielo, algunos pedidos valen el riesgo». Ella sonrió y me di cuenta de que había echado de menos esa sonrisa más de lo que me había permitido admitir. «¿Greg?», pregunté. «Conferencia con Tokio. Estará hasta al menos las 2». Miró su reloj. Reunión de medianoche sobre los informes de fin de año. El momento no era casualidad. Elena había planeado este instante sabiendo que tendríamos espacio para existir sin explicaciones ni excusas. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», preguntó. «Mientras las carreteras lo permitan». Ella se hizo a un lado, y esta vez se sintió como una invitación real, no solo refugio del mal tiempo, sino un reconocimiento de que algunas conexiones merecían más que conversaciones en el umbral. Entré, y la puerta se cerró tras de mí, sellando el invierno. La casa se sentía igual pero diferente, más cálida, de alguna manera, más vivida. Ahora había libros en la mesa de centro, una manta cubría el respaldo del sofá, pequeñas señales de que Elena había estado pasando más tiempo en espacios destinados a la vida real. Marlowe apareció de inmediato, moviendo la cola, empujando mis piernas como si hubiera estado esperando este reencuentro. «Te ha echado de menos», dijo Elena. «Yo también a él». «¿Solo a él?». La pregunta flotó en el aire entre nosotros, honesta y peligrosa. «No solo a él», dije. Elena desempaquetó la entrega con manos cuidadosas. El té en la familiar lata, los limones brillantes contra la encimera oscura, las cerillas de madera y consistentes. «No dejaba de pensar en octubre», dijo, «sobre límites y compasión, y cómo algunas conversaciones solo pueden ocurrir en medio de la tormenta». «¿Qué tipo de conversación querías tener?». Me miró desde el otro lado de la encimera de la cocina y vi algo nuevo en su expresión. Decisión, quizás, o la resignación ante algo que llevaba demasiado tiempo combatiendo. Esa en la que dejamos de fingir que esto es solo por la entrega de los comestibles. Sentí un nudo en el pecho. «Elena, conozco todas las razones por las que esto es complicado. Sé de tu trabajo, de mi matrimonio y de lo que la gente diría si lo supiera». Se apoyó en la encimera, con los dedos aferrados al borde como si aquello la anclara. «Pero también sé que hay conexiones que no piden permiso, simplemente existen». La tetera silbó en la cocina. Elena había puesto el agua mientras yo caminaba hacia la puerta, anticipando el té y la conversación, y los rituales cuidadosos que convertían los momentos ordinarios en algo sagrado. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. «Estoy diciendo que hace 6 semanas una tormenta trajo a un desconocido a mi puerta, y de alguna manera, en una sola noche, ese desconocido se convirtió en la persona en la que pienso cuando no puedo dormir, cuando la casa se queda demasiado tranquila, cuando escribo cartas a nadie sobre una soledad que no sé nombrar». Hizo el té con la misma gracia y cuidado que recordaba, un té de verdad, de esos que requieren su tiempo de infusión y paciencia, pero esta vez se movía como alguien que había tomado una decisión, no como alguien que repetía movimientos familiares. «Tu carta sabía mi nombre», dije. «Esa primera noche dijiste que escribías cartas a nadie, pero usaste mi nombre antes de que yo te lo dijera». Elena hizo una pausa, con la lata de té a medio camino de la encimera. «¿Te diste cuenta de eso?».
Me doy cuenta de todo en ti. Levantó la vista y la honestidad en sus ojos me dejó sin aliento. Llevaba semanas observándote, dijo en voz baja. Entregas los martes y los viernes. Siempre eras cuidadoso, siempre profesional, pero había algo en tu forma de moverte, como si cargaras con un peso del que no te quejabas. Volvió a preparar el té, con las manos firmes a pesar de la confesión. Me pregunté qué tipo de persona reparte comestibles durante una tormenta y aún así da las gracias cuando los clientes no dan una buena propina. Elena, la respuesta era alguien bueno, alguien que vale la pena conocer. Cortó unas rodajas de limón fresco y el aroma cítrico llenó el espacio entre nosotros. Así que, cuando llegó la tormenta y las carreteras se inundaron, vi una oportunidad para averiguar si todavía existían hombres buenos en el mundo. ¿Y? ¿Y te quedaste en mi sofá y no pediste nada más complicado que té y ropa seca? Me entregó una taza, nuestros dedos se rozaron en la cerámica tibia. No arreglaste nada, no exigiste nada y dejaste todo exactamente como lo encontraste. Excepto a ti, excepto a mí. Nos sentamos en la isla de la cocina, con el té caliente entre nuestras manos, admitiendo cosas que se sentían peligrosas y necesarias. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. No lo sé. La voz de Elena era sincera. Greg está más en casa, pero no está más presente. Trabaja desde el piso de arriba y me pregunta por mi día, pero no escucha realmente las respuestas. Cenamos juntos, vemos películas y cumplimos con todos los rituales del matrimonio sin... Hizo una pausa, buscando las palabras. Sin tocar los lugares que importan. Eso no me corresponde a mí arreglarlo. Lo sé, y no te pido que arregles nada. Elena me miró desde la corta distancia entre nuestras sillas. Solo digo que algunas personas te cambian la vida mostrándote lo que no sabías que te faltaba. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave y constante, silenciando el mundo de una manera que parecía sagrada. Esto es peligroso, dije. Sí, para los dos. Lo sé. Pero aún así pediste el té. Elena sonrió, y fue lo más hermoso que había visto en meses. Algunos riesgos valen la pena, dijo, incluso si no tienen un buen final. Bebimos nuestro té y hablamos de cosas pequeñas que encerraban grandes sentimientos, la forma en que la nieve cambiaba la luz en su cocina, cómo el aliento de Marlowe sonaba diferente cuando estaba realmente a gusto, si las cerillas de madera ardían mejor que las de cartón. Ninguno de los dos mencionó el paso del tiempo o el empeoramiento de las carreteras o que los maridos terminaban las videollamadas en las oficinas de arriba. Simplemente existimos en el espacio entre la medianoche y la mañana, aprendiendo lo que se sentía ser honesto acerca de desear cosas que no podíamos tener. A la 1:30, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Greg. La llamada se alarga, no me esperes despierta. Me mostró el mensaje y ambos entendimos lo que significaba. Más tiempo, más conversación robada, más cuidadosa exploración del territorio entre la amistad y algo más profundo. ¿Quieres quedarte? Preguntó. ¿Hasta que las carreteras se despejen? ¿Quieres que me quede? Sí, así de simple, así de complicado. Elena me llevó a la habitación de invitados esta vez, sábanas de verdad y mantas de sobra, y una ventana que daba al barrio cubierto de nieve. Todo limpio y cuidado, exactamente lo que alguien le ofrecería a un amigo que necesitaba refugio del clima invernal. Buenas noches, Noah. Buenas noches, Elena. Pero ninguno de los dos durmió. Me acosté en la cama de invitados, escuchando cómo la casa se acomodaba al silencio invernal. Elena moviéndose abajo, colocando cosas que no necesitaban ser colocadas, el suave susurro de las páginas al pasar. Estaba leyendo, probablemente acurrucada en la butaca junto a la ventana del salón. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché sus pasos en la cocina, el silbido de la tetera, el cuidadoso tintineo de la cuchara contra la cerámica. Estaba haciendo más té.
La encontré sentada en la isla, envuelta en un albornoz grueso, con el vapor subiendo de una sola taza. No. ¿Podías dormir? Pregunté. Nunca puedo durante las tormentas, señaló la otra silla. ¿Te unes? Me senté frente a ella en el espacio que habíamos reclamado como nuestro. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas de los neumáticos y haciendo que el mundo pareciera nuevo y sin escribir. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Claro. ¿Qué quieres de esto? De... señaló entre nosotros. De lo que sea esto, pensé en cómo responder con honestidad. Quiero saber cómo te ves cuando no estás siendo cuidadosa, dije finalmente. Quiero escuchar cómo suenas cuando te ríes sin pensar en quién te escucha. Quiero sentarme en tu cocina y beber té y fingir que somos solo dos personas que se encontraron en lugar de dos personas que no pueden. Los ojos de Elena se suavizaron. Eso no es poca cosa que desear. No, no lo es. Tampoco es algo que yo pueda darte. No realmente. Lo sé. Nos sentamos en un silencio cómodo, reconociendo la imposible ecuación de la conexión y las circunstancias. Pero podemos tener esto, dijo Elena finalmente. Noches de tormenta y tiempo prestado y conversaciones que existen en los márgenes. ¿Es eso suficiente? Tiene que serlo. Ella tenía razón. Pero sentada frente a ella en la oscuridad invernal, viendo la nieve caer más allá de las ventanas, entendí por qué la gente tomaba decisiones peligrosas por razones insuficientes. Cierta belleza merecía ser vivida, aunque fuera en tiempo prestado. El amanecer llegó gris y frío. La tormenta había pasado, dejando todo blanco y en silencio. Elena hizo café y huevos revueltos mientras yo doblaba las mantas y fingía que éramos solo amigos que habíamos capeado juntos el mal tiempo. Las carreteras deberían estar despejadas para las 9, dije, revisando mi teléfono. Bien. Pero ninguno de los dos sonaba como si pensáramos que las carreteras despejadas fueran realmente una buena noticia. Desayunamos en un silencio cómplice. Elena preguntó por la salud de mi madre. Yo pregunté por sus sueños de enseñanza. Hablamos esquivando el peso de todo lo que no podíamos decir. A las 8:47, el coche de Greg entró en la entrada. Elena y yo nos miramos a través de la encimera de la cocina y vi un atisbo de pánico en sus ojos. Arriba, dijo en voz baja. Baño de invitados. Le diré que eres el manitas de octubre, que volvió para revisar las conexiones del generador después de la tormenta. Cogí mi chaqueta y subí las escaleras, oyendo la llave de Greg en la puerta principal mientras mis pasos se perdían en el pasillo. Desde el baño de invitados, escuché a Elena saludar a su marido. Voz tranquila, sin temblor, le habló de los cortes de luz y del manitas que revisaba las conexiones y de lo agradable que era tener a alguien fiable para las llamadas de emergencia. La voz de Greg subía por las escaleras, cansada por el viaje y las reuniones nocturnas. Preguntó por el café, si el generador había funcionado correctamente y cuándo terminaría el manitas. Casi listo, gritó Elena. Solo necesita revisar los enchufes de arriba. Unos minutos después, sus pasos se acercaron al baño de invitados. Vía libre, susurró a través de la puerta. Se está duchando. Abrí la puerta y encontré a Elena de pie en el pasillo, todavía en su albornoz, con el pelo revuelto por la noche. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por Nochevieja, por el té y la conversación y por lo que no podemos terminar de decir. Sí, Elena se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su champú y ver las motas doradas en sus ojos marrones. ¿Noah? Sí. Algunas puertas permanecen entreabiertas, incluso cuando no pueden abrirse de par en par. Alargó la mano y me tocó la mejilla, solo por un segundo. El tiempo suficiente para que sintiera el calor de su palma y entendiera que algunas despedidas eran en realidad promesas. Luego dio un paso atrás
Y yo bajé las escaleras y salí por la puerta principal, llevándome el recuerdo de su roce como un secreto que guardaría para siempre. Llegó febrero tras enero. El invierno se instaló profundo y frío, pero no hubo más tormentas que trajeran pedidos nocturnos de té, limones y cerillas. Trabajé en turnos regulares, cuidé de mi madre y traté de no conducir por el desvío que llevaba al barrio de Elena. Traté de no pensar en la nieve cayendo por las ventanas de la cocina o en la gracia cuidadosa de unas manos cortando limones frescos, pero algunos recuerdos eran más fuertes que las buenas intenciones. Tom me ofreció el ascenso a coordinador de reparto en marzo, mejor sueldo, horario regular, una oportunidad para construir algo estable y seguro. Dije que sí porque era la elección inteligente. Dije que sí porque Elena me había enseñado que la clemencia a veces se parecía a saber cuándo retirarse de aquello que podía destruir todo lo bueno que habías construido, pero guardé su número en mi teléfono, por si acaso las alertas volvían a parecer peligrosas, por si acaso alguna tormenta necesitaba más de lo que una persona podía soportar sola. Y a veces, volviendo a casa con un tiempo normal bajo cielos normales, recordaba el sabor del té de madrugada y el sonido de la voz de Elena diciendo mi nombre en la oscuridad. Algunas noches no pedían promesas, solo dejaban una luz encendida. Algunas puertas permanecen entreabiertas.